Bien, muy buenas tardes, estimados compañeros, ¿cómo les va? Bien, gracias, licenciado. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias, ya listo, listo, al 100%. Ah, qué Vamos, bueno, Lick. Igual yo también, Lick, va a perdonar. gracias. Bueno, vamos a estudiar Hoy un... sí estoy nítido. Qué excelente. Bueno, vamos a empezar a estudiar un rato. Hoy vamos a ver dos temas, el sindicato y el comité ad hoc, que dejamos pendiente la semana pasada y si nos da tiempo, pues entramos a estudiar lo relacionado al contrato individual de trabajo. Entonces, los temas de hoy, el sindicato y el comité ad hoc. Bueno, primeramente, estamos en nuestro esquema general que parece ser un poquito complicado, pero lo debemos de ir tomando con paciencia, ¿verdad? Y estamos aquí en los elementos personales, en donde podemos observar que está el sindicato y el comité ad hoc, ¿verdad? Pero aquí está el tema del sindicato y el comité ad hoc como que en todo el esquema, ¿verdad? En toda la margarita. Entonces, vamos a ir avanzando hacia un esquema ya más específico y fue el esquema que estuvimos estudiando en las semanas anteriores, ¿verdad? Entonces, lo importante de recordar es que el patrono, particular o privado, puede organizarse o asociarse en sindicato, ¿verdad? No se menciona en la doctrina, ni tampoco se ha visto en la práctica, ni se ha discutido la posibilidad de que el Estado y sus entidades se organicen en sindicato. Entonces, por eso es de que no le eh, puse una línea acá y pues eso sería muy discutible, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que el trabajador, tanto privado como público, pueden organizarse en sindicato o bien en comité ad hoc, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de ir recordando. El patrono solo en sindicato, el privado. Trabajadores privados y públicos, sindicato y comité ad hoc. Esto implica de que el trabajador privado o el trabajador público tiene mayores posibilidades de organización, ¿verdad? Porque tiene a su disposición al sindicato y también al comité ad hoc. Algo también muy importante que debemos de tomar en cuenta es que, por ejemplo, para organizar el sindicato o el comité ad hoc por parte de los trabajadores privados, se aplica fundamentalmente el Código de Trabajo, ¿verdad? Más la Constitución y los tratados internacionales, pero fundamentalmente es el Código de Trabajo. Ahora, cuando es el trabajador del Estado el que se organiza, perdón, en sindicato o en comité ad hoc, aparte del código de trabajo, también se debe de observar la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado, ¿verdad? Entonces, esa es la añadidura en el sentido de que los trabajadores del Estado cuentan con otra ley específica que vamos a estudiar más adelantito, ¿verdad? Entonces, por favor, recordemos estas ideas que son básicas, ¿verdad? Bueno, ya entrando directamente al estudio de estos dos temas, primeramente, pues vamos a diferenciar entre lo que es un sindicato y un comité ad hoc y también encontrar sus semejanzas, ¿verdad? Porque tienen semejanzas y tienen también diferencias. Bueno, vamos a partir de que tanto el sindicato como el comité ad hoc es una forma en la que los trabajadores y en el caso del sindicato para los patronos se pueden asociar, ¿verdad? Se pueden asociar para defender sus intereses comunes, ¿verdad? Esa es la palabra clave acá, ¿verdad? Sus intereses comunes, es decir, de todos. Entonces, el sindicato y el comité ad hoc es una
son dos formas para poder proteger sus intereses comunes, ¿verdad? Pero aparte de eso, tenemos estas semejanzas que son organizaciones colectivas de trabajo que se pueden utilizar tanto por parte del trabajador privado como público. Y en el caso del patrono, pues el sindicato, ¿verdad? El comité ad hoc no lo puede usar. En ambos existe un procedimiento para poder constituir estas organizaciones y obtener el reconocimiento del Estado, ¿verdad? La asociación que forma un sindicato o un comité ad hoc debe de seguir un procedimiento, una formalización, para que el Estado pueda reconocer esas organizaciones, y eso es lo que vamos a ver más adelantito. Y por otro lado, pues también tenemos que el trabajador puede defender sus intereses comunes planteando un conflicto colectivo, ya sea desde el sindicato o ya sea desde el comité ad hoc, ¿verdad? Bueno, entonces, estas son algunas similitudes. Otra podría ser también que tanto el sindicato como el comité ad hoc están regulados en el Código de Trabajo. Entonces, semejanzas pueden haber muchas, ¿verdad? Pero estas son las más importantes. Bueno, hay una serie de diferencias en cuanto a que el sindicato, como lo vamos a ver en un rato, también es denominado asociación profesional. Y el comité ad hoc también tiene otros nombres, ¿verdad? En el caso del sindicato, pues se necesitan mínimo 20 trabajadores, si va a ser sindicato de trabajadores, o mínimo 5 patronos, mínimo, ¿verdad? Y ese mínimo debe de ser permanente, ¿verdad? El sindicato de trabajadores puede tener 20, en 2 años 30, en 3 años 50, en 5 años 100 trabajadores miembros, de ahí puede bajar a 20 y así, ¿verdad? Pero lo que no puede es tener menos de 20 trabajadores, porque entonces ahí tendría que entrar a liquidación, ¿verdad? Para el caso del comité ad hoc, la ley o el Código de Trabajo no lo dice exactamente, pero sí indica de que el comité ad hoc debe de estar conformado por 3 trabajadores, quienes son los representantes de todos los trabajadores, ¿verdad? Entonces, podríamos entender que el mínimo de conformación es de 3 trabajadores, aunque sabemos de que los comités ad hoc se conforman por muchos más trabajadores en la realidad, ¿verdad? Tenemos de que el sindicato es más sólido, es una estructura más sólida, es una institución más sólida, no solo en su estructura jurídica, sino que en sus funciones y permanencia, y atiende diversos problemas o asuntos propios de los intereses del sindicato. Mientras que el comité ad hoc, por eso es ad hoc, ¿verdad? Porque solo surge mientras se da el problema. Y una vez el conflicto colectivo finaliza, entonces también el comité ad hoc finaliza. En relación al sindicato, pues tenemos, como lo vamos a ver más adelantito, una clasificación, es decir, que hay muchas clases de sindicato. En cambio, en el caso del comité ad hoc, pues solo hay una variante, ¿verdad? En el caso del sindicato, para poder constituir el sindicato es bastante formal. Hay que seguir un procedimiento administrativo un poco estricto, ¿verdad? Mientras que el comité ad hoc, no, es un poquito menos formal. No es tan complicado el procedimiento para su reconocimiento, ¿verdad? De hecho, hoy me estaba enterando que habían declarado sin lugar la inscripción de un sindicato y les pedí un favor que me trasladaran el ejemplo para ver cuáles fueron las razones, ¿verdad? Y pues ahí podemos ver de que el procedimiento eh, es bastante formal. El sindicato tiene 3 órganos, la Asamblea General, el Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo, al cual vamos a entrar en detalles más adelante, mientras que el comité ad hoc, pues podemos entender, aunque no lo dice la ley, que tiene la Asamblea General, que son todos los trabajadores, y los 3 miembros, que son propiamente los representantes, ¿verdad? Los que en sí conforman el Consejo, Comité ad hoc o permanente. Y finalmente tenemos que el sindicato de los derechos de los trabajadores son expresos y claros, como el caso de la inamovilidad y del comité ejecutivo. En cambio, en el caso del comité ad hoc hay algunas lagunas, ¿verdad?
el sindicato está mejor regulado en la ley que el comité ad hoc. Otra diferencia que podríamos mencionar es de que el patrono se puede organizar en sindicato, mientras que el patrono no se puede organizar en comité ad hoc, ¿verdad? Esa podría ser otra diferencia. Y una un poco más atrevida es que los sindicatos de patronos privados se pueden organizar, o los patronos privados, perdón, se pueden organizar en sindicato, mientras que los patronos públicos no. Entonces, por ahí también podrían haber otras diferencias. Y así podríamos nosotros enlistar una serie de diferencias, pero estas me parece que son las más importantes. Entonces, por favor, lo primero que debemos de hacer es distinguir entre un sindicato y un comité ad hoc, ¿verdad? Eso debe de quedar bastante claro, ¿verdad? Bueno, si desean, creo que vamos a poner por acá. Bueno, vamos a ver cómo estamos por acá. Esa diferencia me parece que sí puede ser importante. Por eso la vamos a tratar de ubicar, ¿verdad? Bueno, aquí estamos. Vamos a poner otra diferencia. 8. Los patronos privados pueden organizarse en sindicatos. Sindicatos de patronos, ¿verdad? Pero no en comités ad hoc. Esa sería la diferencia, ¿verdad? Y también podríamos poner otra diferencia acá en cuanto a que el sindicato es para patronos privados y no públicos, ¿verdad? ¿Ya? Y aquí sería lo mismo para el comité ad hoc, ¿verdad? No es una forma de organización patronal, ¿verdad? Bueno, entonces ahí podríamos ver algunas otras diferencias para ir enriqueciendo nuestro cuadrito, ¿verdad? Bueno, y así van a encontrar ustedes muchas más, ¿verdad? Pero esas creo que son las más importantes. Ahora veamos ya propiamente el sindicato. El sindicato. Como les dije, el sindicato surgió históricamente por la reivindicación que hicieron los trabajadores asociados, ¿verdad? O sea que la razón de ser del sindicato son los trabajadores, históricamente hablando. En la legislación se acepta que el patrono se asocie en un sindicato, pero si analizamos las normas, vamos a ver de que las mismas normas tienden a tratar el sindicato más inclinado a la organización del trabajador, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a ir orientando el sindicato hacia el trabajador, pero no es una idea absoluta, sino que también el patrono se puede organizar en sindicato, ¿verdad? Aunque en la realidad en Guatemala no ha sucedido, ¿verdad? Bueno, en relación al sindicato, nosotros podemos estudiar muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Pero aquí solo vamos a estudiar 13 puntos, ¿ya? 13 puntos obligatorios. El primero es qué otros nombres recibe el sindicato, que ya lo vimos en las diapositivas anteriores, ¿verdad? También en dónde encontramos regulado el sindicato, en qué leyes para poder orientarnos mejor, ¿verdad?
una definición de sindicato. Normalmente el sindicato se define de una manera organizativa. Sin embargo, nosotros como abogados debemos también considerar la perspectiva jurídica, ¿verdad? Especialmente ver al sindicato como persona jurídica, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que vamos a hacer. También debemos de ver políticamente cómo el Estado protege el sindicalismo, ¿verdad? Porque realmente lo protege. ¿Cuáles son los principios que inspiran al sindicato? Y un tema que es muy importante porque normalmente lo preguntan, es el procedimiento de constitución o el procedimiento de formación de un sindicato, ¿verdad? Entonces aquí hay varias cosas importantes que debemos de ver. A veces solo nos dedicamos a memorizarnos el procedimiento, pero no miramos cuestiones importantes en la existencia jurídica de un sindicato como persona jurídica, que espero que veamos por acá, ¿verdad? También las clases de sindicato que pueden haber, las dos primeras, pues ya vimos, sindicato de trabajadores, que es lo que más se usa, y el sindicato de patronos, ¿verdad? Y otras clases que vamos a ver según esta diapositiva que tenemos acá en este cuadrito, ¿verdad? El sindicato como persona jurídica tiene sus propias obligaciones, tiene sus propias atribuciones y sus propias actividades, ¿verdad? Porque debemos de recordar de que el sindicato es una persona jurídica distinta a la de sus 20 trabajadores que la conforman. Entonces el sindicato como persona jurídica tiene sus propias obligaciones, sus propias atribuciones y puede generar sus propias actividades, ¿verdad? El sindicato tiene, como toda persona jurídica, órganos internos, como una sociedad anónima, una asamblea general, un comité ejecutivo y un consejo consultivo, ¿verdad? En el tema organizativo, aunque no es igual, pero sí internamente tiene órganos con funciones muy específicas, ¿verdad? El sindicato puede fusionarse durante la vida del sindicato. El sindicato se puede fusionar, se puede mezclar con otro sindicato, o puede formar federaciones, puede formar confederaciones también. Y también el sindicato puede ser sancionado como sindicato, ¿verdad? Pero como todo en la vida, pues también el sindicato puede morir. Y a la muerte del sindicato se le llama disolución y liquidación, ¿verdad? Que es un proceso interno del sindicato y avalado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que el sindicato deje de funcionar, ¿verdad? Una persona individual, pues, puede morir en un momentito, ¿verdad? Ahorita está viva, en un ratito está muerta. O sea, eso es algo que ocurre en la persona individual. Mientras que en el sindicato, pues, es un poquito más lento ese procedimiento, básicamente por la liquidación de los derechos y de las obligaciones. Bueno, en términos así muy generales, porque vamos un poco atrasaditos, esos son los temas que debemos de estudiar, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el primero, que es el de las denominaciones. Al sindicato también se le conoce como asociación profesional. Esta denominación la encontramos en la doctrina, ¿verdad? Asociación profesional. Entonces, sindicato o asociación profesional es lo mismo, son sinónimos, ¿verdad? Bueno, por otro lado también vamos a ver que el sindicato en general está regulado en varias leyes, ¿verdad? En todos los niveles que hemos visto, ¿verdad? En el nivel internacional tenemos en materia de derechos humanos que sindicalizarse es un derecho humano. Es inherente a la persona cuando adquiere la calidad de trabajadora
poder sindicalizarse. Pero también tenemos tratados y convenios especiales, como lo son el convenio 87 y el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que regulan todo el tema del sindicato, ¿verdad? El derecho a pertenecer o a organizar un sindicato. Así que en el plano del derecho internacional, pues hay bastante legislación, especialmente la que proviene de la OIT. ¿Se recuerdan el cuadro que vimos al principio, en donde está el derecho a la sindicalización en la Constitución? Ahí vamos a encontrar los tratados y leyes que están en relación a, ¿verdad? Vamos a ver si lo localizamos por acá. Derecho a la huelga y al paro, dice. Protección a la negociación. Derecho a la huelga y al paro. Protección a la negociación colectiva. Todo esto es relacionado con el sindicato, ¿verdad? Ah, aquí está. Derecho a sindicalizarse, dice. Entonces, en la Constitución está el derecho a sindicalizarse, y aquí tenemos el artículo 206 al 256 del Código de Trabajo, el 23, numeral 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Romanos 12 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 16.1 de la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre, y también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 22.1, y en el 8.1 literales A, B y C del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y ahí tenemos el convenio 11 de la OIT, el 87, el 98 que platicamos, el 145 y el 154 de OIT sobre la negociación colectiva, ¿verdad? Entonces, por favor, aquí en nuestro cuadrito, aquí creo que sí me equivoqué, porque es Convención Americana sobre Derechos Humanos. No es declaración, sino que convención, es el Pacto de San José. Bueno, entonces, por favor, veamos pues que en cuanto a la regulación legal, pues en el derecho internacional tenemos bastante, ¿verdad? En la Constitución, pues ya vimos ahí el artículos en donde se regula el derecho a la sindicalización. En el Código de Trabajo, igual, ya tenemos desarrollado el derecho a la sindicalización. Y para el caso de los trabajadores del Estado, también los trabajadores del Estado se pueden sindicalizar según la Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga. Dice, veamos el artículo 1, dice, los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas podrán ejercer sus derechos de libre sindicalización, ¿ya? De acuerdo a esta ley, excepto las Fuerzas Armadas y la policía, ¿verdad? Pues que en este caso, pues no tienen derecho a sindicalizarse, ¿verdad? Para la constitución y organización de sindicatos de trabajadores del Estado, los trabajadores del Estado y sus entidades centralizadas estarán sujetos a lo que dice el Código de Trabajo, en lo aplicable, y en lo que no contraríe los preceptos constitucionales. Los trabajadores a que alude el artículo anterior podrán constituir o organizar sindicatos como organismos del Estado, ministerios, entidades autónomas, descentralizadas, dependencias o gremios. Entonces, por favor, aquí en el artículo 1, 2 y 3 de esta ley especial, pues se reconoce el derecho que tienen los trabajadores del Estado para poder organizarse en sindicato. Con la excepción, aquí claramente dice, con la excepción de las Fuerzas Armadas y de la policía, dice, y de la policía. Bueno, no sé si vieron ustedes en las noticias hace algunos días
No me recuerdo si lo vi en las noticias o en las redes sociales, porque ahora ya hay tanto que mira uno, ya no se ubica bien, pero recientemente algunos elementos agentes del sistema penitenciario hicieron una protesta. Entonces nos podemos preguntar, miren, ¿y por qué no mejor se organizan en un sindicato o en un comité ad hoc? Entonces, pues tendríamos que interpretar que son fuerzas de seguridad del Estado, entonces estarían en la prohibición que establece este artículo, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo que debemos de ir haciendo en este nivel de estudio, ¿verdad? Ser muy, muy precisos. Bueno, pueden existir otras regulaciones como reglamentos, pactos colectivos, etcétera, ¿verdad? Pero me parece que en estas leyes puede basarse el examinador para preguntarles, ¿verdad? Así que por favor, enfoquémonos en estas leyes que son las más importantes. No quiere decir que no hayan otras, sino que estas son las más importantes. Ya cuando ustedes sean asesores jurídicos de sindicatos o bien sean asesores jurídicos de los patronos, pues entonces ahí van a profundizar dependiendo en relación a qué sindicato estén trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, si están trabajando en relación al sindicato del Magisterio Unido que jamás será vencido, pues ahí hay mucha regulación legal especial, entonces hay que investigar y estudiar bastante, ¿verdad? Para saber las normas aplicables. Bueno, ¿qué es un sindicato? O sea, la definición. Bueno, primeramente debemos de hallar el concepto para definir el mismo, ¿verdad? Y me parece que la definición que a nosotros nos puede servir con base en los conceptos estos conceptos los encontramos en el artículo 206 y en el artículo 210 del Código de Trabajo, 206 y 206. Yo creo que si fusionamos, si mezclamos estos dos artículos, podemos obtener una definición muy defendible, ¿verdad? Jurídicamente hablando. Entonces, de acuerdo al artículo 210, podemos decir que los sindicatos son personas jurídicas. Ahí dice, los sindicatos son personas jurídicas, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Ya? Entonces, esa podría ser parte de nuestra definición inicial, ¿verdad? ¿Qué es un sindicato? Es una persona jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, lógicamente a través de sus representantes legales. Esta parte es muy importante porque cuando hablamos, por ejemplo, de un sindicato de trabajadores, vamos a encontrar que son 20 los trabajadores que organizan un sindicato. Pero cada uno de esos trabajadores tiene su propia personalidad jurídica y sus propios derechos. Eso es cada uno de los trabajadores. Por ejemplo, cada uno de los trabajadores puede tener un inmueble inscrito a su favor en el registro de la propiedad o puede tener o tienen sus cuentas bancarias a su nombre, de cada trabajador. Pero eso es de cada uno. Cuando surge un sindicato, entonces ya el sindicato va a ser una persona jurídica distinta a esos 20. Va a tener su propia personalidad jurídica, va a tener sus propios derechos, va a tener sus propias obligaciones. Por ejemplo, las contribuciones que dan los trabajadores para pertenecer al sindicato deben de estar en una cuenta bancaria que esté a nombre del sindicato. Entonces, los representantes legales del sindicato, que está a cargo, la representación legal está a cargo del comité ejecutivo, los representantes legales del sindicato deben de ir al banco e ir a abrir una cuenta. Y esa cuenta la van a abrir a nombre del sindicato, ¿ya? Porque el sindicato es el propietario de esos recursos. Lógicamente, el comité ejecutivo es el que va a manejar esos recursos, es el que los va a administrar. Pero el dueño de esos recursos será el sindicato.
¿A nombre de quién está la cuenta bancaria? A nombre del sindicato. Bueno, es necesario contratar a una secretaria para que atienda los asuntos del sindicato. En este caso, pues, el sindicato sería el patrón y la secretaria sería la trabajadora. Y en este caso, pues, el contrato lo firmarían los miembros del comité ejecutivo en representación del sindicato. Entonces, por favor, veamos en el sindicato una persona jurídica distinta a cualquier otra, empezando con la distinción que debemos de hacer de cada uno de sus miembros que la conforman, ¿verdad? Y por otro lado, veamos también que el sindicato tiene capacidad, dice capacidad jurídica, para ser sujeto de derecho, es decir, tener sus propios derechos y también tener sus propias obligaciones, distintas a las de sus miembros. Por ejemplo, se compra un vehículo para transportar a los miembros del comité ejecutivo a todas las gestiones que van a hacer a favor del sindicato. En este caso, pues el vehículo estaría a nombre del sindicato. Propietario de este vehículo, sindicato de trabajadores, de vendedores de Chef de Alta Verapaz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues tenemos que ver los derechos a nombre del sindicato y también el sindicato puede tener obligaciones. El sindicato, por ejemplo, quiere tener una sede propia y va a hacer un préstamo a un banco para poder comprar un inmueble y construir. Entonces el sindicato, como persona jurídica, va al banco, o lógicamente a través de sus representantes legales, y pide un préstamo de 5 millones de quetzales. Entonces, ¿quién es el acreedor? ¿Quién dio el dinero? ¿Quién dio el préstamo? El banco, a través de su representante legal. ¿Quién recibió el pisto? El sindicato, a través del comité ejecutivo como su representante legal. Acreedor el banco, deudor el sindicato, ¿verdad? Entonces, por favor, esto es muy importante, así que no debemos de pasar esto así tan rápido, ¿verdad? Y el artículo 210 nos dice, ¿verdad? Pero para eso el sindicato debe de estar legalmente constituido. Es decir, que el sindicato debe de estar inscrito en el registro de sindicatos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, si llegan los miembros del comité ejecutivo a su despacho, a su oficina, y le dicen, mire, licenciado, fíjese que nosotros representamos a un sindicato nuevo y queremos prestar 5 millones al banco para comprar un inmueble y construir la sede del sindicato. Entonces, lo primero que debe de hacer, pues, es identificar a las personas, ¿verdad? Como personas individuales. Y también verificar la existencia del sindicato. Si el sindicato existe como persona jurídica. ¿Y cómo lo va a hacer? Revisando los documentos que más adelante vamos a ver, en donde se establece la constitución del sindicato. ¿Ya? Entonces, eso es algo que debemos de hacer como abogados y como notarios. Y de ahí debemos de revisar la personería con la que acreditan la representación legal los miembros del comité ejecutivo, ¿verdad? Entonces, miren, son cuestiones muy aparentemente sencillas, pero son importantes y esenciales. Y ahí no nos podemos equivocar, porque si nos equivocamos, podemos perjudicar al sindicato, podemos perjudicar al banco, por ejemplo, y nos podemos meter a serios problemas. Vamos a suponer que no verificamos que en efecto el sindicato esté constituido en el registro de sindicatos, el banco da el préstamo y resulta que los miembros del comité ejecutivo se llevan el pisto y se desaparecieron y de total que resulta en una gran estafa. Entonces, que seguramente va a aparecer es el notario, ¿verdad? Y a él es al que van a responsabilizar. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque cuando salen los problemas, entonces ya todos se tiran los platos rotos y si el notario está mal parado,
puede pagar todos los platos rotos, ¿verdad? Entonces, eso se los digo así, con mucha responsabilidad, para que ustedes tengan un ejercicio profesional sin muchos problemas, ¿verdad? O los problemas sean mínimos, ¿verdad? Porque todos tenemos problemas en nuestro ejercicio profesional, ¿verdad? Pero tratemos de que sean mínimos y de resolverlos, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, veamos el artículo 210 y si el examinador nos pregunta, ¿qué es el sindicato? Es una persona jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, siempre que esté legalmente constituido. Y consiste, entonces aquí unimos el 206, ¿verdad? Y unimos y consiste en una asociación permanente. Cuando hablamos de asociación, entonces vamos a ver que es una manifestación del derecho constitucional y humano de asociación que tenemos los seres humanos. Es una asociación permanente de trabajadores o patronos, ¿verdad? 20 trabajadores, 5 patronos, ¿ya? Constituida para estudio, mejoramiento y protección de los intereses económicos sociales comunes. Por favor, la palabra clave es la palabra final. Esa palabra común es la que introduce este tema al derecho colectivo. Aquí recuérdense que ya estamos en el derecho colectivo de trabajo, no estamos en el derecho individual, sino estamos en el derecho colectivo. Entonces, esa palabra comunes es clave, porque cuando hablamos de comunes es de que el sindicato no solo va a defender los intereses de uno o dos trabajadores, sino que de todos, ¿verdad? Esa es la razón de ser del sindicato. Y el sindicato también debe de trabajar para proteger los intereses económicos y sociales de los trabajadores. Económicos y sociales de los trabajadores. Entonces, si el sindicato va a promover el aumento de salario o va a promover que le den 25 días de vacaciones, o sea, eso es pertinente, ¿verdad? Pero ahora si el sindicato se dedica a reclutar votos a favor de algún partido político, por ejemplo, entonces ahí estaría desnaturalizando su función, ¿verdad? Entonces el sindicato debe de dedicarse a sus zapatos, ¿verdad? Zapatero a sus zapatos. Es decir, a buscar las mejoras socioeconómicas de todos los trabajadores en el marco de la realidad y de la democracia, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, artículo 206 y 210 para definir el sindicato. Ahí están los conceptos básicos de lo que debe de ser el sindicato en Guatemala, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar en nuestra temática sobre el sindicato. Ya estamos casi llegando a la primera parte de nuestra sesión de hoy. Y veamos, por favor, que el sindicato está considerado o debe de estar considerado en la política nacional de nuestro Estado. Cuando estamos hablando de la política nacional, nos estamos refiriendo a la política pública, ¿verdad? Debemos de recordar, de acuerdo al derecho administrativo, que el Estado tiene dos funciones, la función jurídica y la función política. La función política implica que el Estado debe de diseñar los lineamientos o las directrices generales para guiar al pueblo a su bienestar común, ¿verdad? Y que esa política pública del Estado la debe de manejar a través del gobierno, ¿verdad? Entonces, el gobierno es el conjunto de funcionarios públicos que tienen facultades de crear políticas públicas. Y esa función de gobierno, de creación de política pública, está encomendada a los funcionarios de mayor nivel, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente de la República, los ministros de Estado, que son los funcionarios de mayor nivel en el gobierno, ¿verdad? En ese sentido, pues, el Estado debe de crear política pública en relación al sindicato. Bueno, ¿y cuál es la política pública del Estado en relación a los sindicatos?
¿Será que el Estado va a obstaculizar la función de los sindicatos o la va a fomentar y la va a proteger? Bueno, entonces debemos de determinar cuál es el lineamiento o cuáles son las directrices que el Estado tiene en relación al sindicato. Y veamos el artículo 211. Dice, el organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe de defender, dice, debe de defender y debe de desarrollar el sindicalismo. Entonces veamos por favor estas dos palabras claves. El Estado, dentro de su política pública, debe de defender y debe de desarrollar el sindicalismo. O sea que el Estado tiene una percepción favorable hacia el sindicalismo, porque lo debe de defender y lo debe de desarrollar. Bueno, ahí en el artículo 211, por favor, consultan ese artículo, 211 del Código de Trabajo, se desarrolla la defensa y la protección que debe el Estado al sindicalismo, ¿verdad? Bueno, debemos de recordar de que la política pública, o en este caso la defensa y desarrollo del sindicalismo, es independiente de realmente cómo se utiliza el sindicalismo por parte de los trabajadores o algunos trabajadores, y además es independiente de las opiniones que tengamos del sindicalismo, ¿verdad? Pues la percepción general es de que el sindicalismo no cumple con sus objetivos, etcétera, pero ese es el ser, ¿verdad? Pero el deber ser, ya vimos que el sindicato debe de circunscribirse a la defensa y al desarrollo y a la mejora de las condiciones socioeconómicas del trabajador. Entonces, en ese sentido, el Estado defiende y debe de desarrollar el sindicalismo, ¿verdad? Entonces, esa es la política pública nacional que el Estado tiene en relación al sindicalismo. Y pues ahí lo tenemos en nuestra constitución política, en los tratados y convenios internacionales, de cómo el Estado desarrolla esta política pública, ¿verdad? Ahora veamos, por favor, los principios jurídicos. Esto tiene que ver más con el gobierno, también con la vida y el desarrollo de las funciones del sindicato, ¿ya? Esto tiene que ver a lo interno, ¿verdad? Cómo el Estado, cómo el sindicato se va a autogobernar, porque debemos de recordar que el sindicato es una persona jurídica que debe de tomar decisiones y debe de realizar actividades, debe también cumplir obligaciones y debe de ejercer derechos, pero ¿cómo va a gobernarse el sindicato? Entonces, el sindicato lo va a hacer a través de ciertos principios, ¿verdad? Ciertos principios. Y para no complicarnos mucho, porque en relación a los principios podríamos extendernos bastante, veamos el artículo 207. 207. El sindicato se debe de organizar y se debe de gobernar y debe de funcionar con base en principios democráticos. Entonces, por favor, veamos el artículo 140 de nuestra Constitución. Ahí dice que nuestro sistema de gobierno es la democracia, ya la república, y actuamos a través de sistemas de representación. En ese sentido, pues, es coherente la forma de gobierno del sindicato, que es con base en principios democráticos, con nuestro sistema de gobierno, ¿verdad? Democracia con democracia. Sería ilógico que Guatemala fuera un estado democrático y que los sindicatos fueran monárquicos, bajo una idea monárquica. Eso sería contradictorio, ¿verdad? Entonces, el sindicato es uno de los órganos más democráticos que tenemos o que debiéramos de tener – dentro de la institucionalidad de nuestro país, ¿verdad?
El sindicato, si bien es cierto, eh, se debe de inspirar en principios democráticos. También, pues hemos visto en las publicaciones de prensa y redes sociales que, pues, se tiene la percepción que algunos sindicatos no se desarrollan con base en principios democráticos y pues se le da mucho énfasis o mucho protagonismo a su dirigente. Hay un dirigente al cual se le da el protagonismo. Y eso no debiera de ser así, ¿verdad? Porque el sindicato no está fundado bajo un modelo monárquico, sino que bajo un modelo democrático, en donde la asamblea o la mayoría debe de tener ese protagonismo y debe de decidir, no una sola persona, ¿verdad? Entonces, esa percepción es mala para el sindicalismo, ¿verdad? Bueno, ahora, bueno, independientemente de eso, revisemos el artículo 207 y dice que esos principios democráticos está orientado a la voluntad de la mayoría, esa es la democracia pura, el voto secreto y un voto por persona. Entonces, cuando hablamos de principios democráticos, básicamente estamos hablando de estos tres principios. Y ahí en el artículo 207, ustedes pueden desarrollar mejor esa idea, ¿verdad? Porque sí tenemos que ir avanzando un poquito más. Bueno, seguimos, entonces ahora entramos a un tema que es muy importante, que es el de la formación de un sindicato. Bueno, el examinador les puede preguntar que le explique el procedimiento para la formación de un sindicato. Pero antes de ver ese procedimiento, que es un procedimiento que ahora no es muy complicado, antes sí era muy complicado, pero ahora ya no es tan complicado, debemos ver la importancia que tiene el procedimiento constitutivo de un sindicato en la vida del sindicato y en la vida del país, ¿verdad? Entonces, me parece que eso es lo más importante, más allá de un procedimiento de inscripción, ¿verdad? Que ni siquiera hay necesidad de ser abogado para saberlo, ¿verdad? Pero sí es importante que veamos más allá en el fondo, ¿verdad? Bueno, debemos de observar, por favor, que un sindicato es una persona jurídica, así como lo es una sociedad anónima, una fundación o como lo es un municipio. Entonces el sindicato entra en un periodo de formación, en donde no es sindicato todavía, en donde no es sindicato todavía. Entonces, ¿a partir de cuándo el sindicato ya es sindicato? Ese es un modelo, este es un punto muy complicado, ¿verdad?, de tratar porque es bastante relativo. El punto concreto es que mientras el sindicato no esté inscrito en el registro público de sindicatos, es un sindicato en formación, como aparece aquí en la diapositiva. Es como un bebé, ¿verdad?, en el vientre de la madre. Bueno, nosotros sabemos que las personas individuales, desde que somos concebidas, pues ya somos personas individuales. Pero aquí estamos en el proceso de formación de un sindicato y mientras el sindicato esté en formación y no esté inscrito en el registro, el sindicato no puede ser considerado sindicato en el pleno sentido de la palabra, ni tampoco puede adquirir derechos, perdón, ejercer derechos y cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque pues todavía no está inscrito. Pero ¿qué tiene que ver la inscripción en relación a la existencia del sindicato? Bueno, primeramente, la inscripción es muy importante porque con la inscripción el Estado reconoce la existencia del sindicato, instituye el sindicato y además le otorga su personalidad jurídica, ¿verdad? Recuérdense de que la personalidad jurídica es esa investidura, autorización, bendición o ok que el Estado le da a las personas individuales o jurídicas para que puedan
realizar actos jurídicos y esos actos jurídicos generen derechos y obligaciones. Entonces, por favor, aquí debemos de poner nuestra atención en la inscripción del sindicato, en el registro público de sindicatos que está a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Cuando veamos el reglamento que regula toda la organización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, vamos a ver que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es enorme, ¿verdad? Internamente, así como lo es la Universidad de San Carlos, el ICS, etc. Entonces, solo vamos a fijar la idea que en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social hay un órgano administrativo en el cual se inscriben los sindicatos y en ese órgano se lleva un registro de todos los sindicatos pues que el Estado ha aceptado como tales y que son sindicatos en el pleno sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, por favor, la inscripción entonces del sindicato en el registro público de sindicatos es trascendental para la vida del sindicato. ¿Por qué? Porque si el sindicato no está inscrito, entonces todavía no es sindicato en formación, como lo dice el artículo 210, los sindicatos legalmente constituidos. Pero si un sindicato todavía no está inscrito, todavía no está legalmente constituido, le falta. Es un sindicato en formación. Ahora, una vez el sindicato inscrito, entonces el sindicato ya es sindicato, plenamente hablando, porque está legalmente constituido, como lo dice el artículo 210. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Resulta que llegan los 7 miembros, o los 9 miembros, o los 3 miembros del comité ejecutivo a su oficina. Y le dicen, mire, licenciado, fíjese de que hace una semana firmamos el acta en la cual, pues, 50 trabajadores de la empresa, pues, firmamos el acta para la constitución de un sindicato. Pero fíjese que todavía el sindicato no está inscrito. Según nos dijeron en Guatemala, pues, al sindicato lo van a inscribir hasta la próxima semana o tal vez hasta en el 2021, en enero de 2021. Pero fíjese, Lee, que nosotros necesitamos formalizar un préstamo para que el banco le dé 5 millones al sindicato. Entonces necesitamos que nos autorice la escritura. Entonces lo que debe de verificar usted es si el sindicato ya es sindicato plenamente y si ya es capaz de contraer obligaciones y de ejercer derechos. Entonces, en este caso, ellos mismos le están diciendo que el sindicato no está inscrito. Y si usted si usted hace una consulta al registro público del sindicato, se va a dar cuenta que no está inscrito ese sindicato y no le presentan la documentación de inscripción. Eso quiere decir que el sindicato es un sindicato en formación, que no está legalmente constituido, por lo tanto, no puede adquirir derechos ni contraer obligaciones. Entonces, en conclusión, esa escritura o ese acto no debe de ser autorizado, el del préstamo, ¿verdad? Porque el sindicato todavía no es sindicato, no es persona jurídica, no está legalmente constituido. Sí, pero mire, ya la otra semana lo inscriben. No, entonces hasta que esté inscrito, entonces ahí sí. Entonces usted verifica en los documentos que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social le va a dar a los personeros del sindicato de que ya está inscrito, y entonces ahí sí ya puede autorizar la escritura, ¿verdad? O cualquier otro acto como contratación de personal, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, tengamos cuidado con eso. Por eso es de que la inscripción del sindicato es muy importante, porque a partir de la inscripción del sindicato, el sindicato ya es persona jurídica y puede adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿verdad? Bueno, también
al momento de ser inscrito como sindicato, pues adquiere su personalidad jurídica. Y entonces el comité ejecutivo, quien es el representante legal del sindicato, ya puede adquirir derechos a favor del sindicato o contraer obligaciones en relación al sindicato. Por ejemplo, el comité ejecutivo puede ir al banco a gestionar un préstamo a favor del sindicato, puede contratar personal para que el sindicato pueda funcionar, puede también celebrar contratos de arrendamiento en donde va a ser la sede del sindicato, puede comprar muebles o vehículos que van a servir para el funcionamiento del sindicato, etc. Entonces ya el comité ejecutivo ya puede desplegar toda su actividad jurídica, ¿verdad? En cuanto a derechos y obligaciones a favor o a cargo del sindicato se refiera, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, esto hay que tenerlo claro, ¿verdad? El sindicato, una vez que está inscrito en el registro público de sindicatos, ya tiene su personalidad jurídica, ya es persona jurídica, y tiene todos sus órganos plenamente conformados, pues puede vivir por los siglos de los siglos, ¿verdad? Puede vivir, pero en esa vida el sindicato puede, pues, ejercer sus funciones de manera normal, pero también puede fusionarse, puede conformar federaciones y las federaciones confederaciones, y en caso de que el sindicato incurra en alguna infracción, lógicamente eso sería a través de sus representantes legales, pues deberá ser sancionado. Y puede ser que el sindicato en algún momento, pues, pueda morir, ¿verdad? Es decir, entrar al proceso de disolución y liquidación que implica la muerte jurídica del sindicato, ¿verdad? Entonces, por favor, esto es lo que debemos de ver. Mientras la inscripción del sindicato no ocurra en el registro público de sindicato, todo esto no puede ser, ¿ya? No hay personalidad jurídica, no es persona jurídica, no pueden funcionar sus órganos internos, asamblea, comité ejecutivo y órgano consultivo, no puede adquirir derechos, no puede contraer obligaciones, no puede realizar actividades, tampoco se puede fusionar y no puede morir si no ha nacido, ¿ya? Entonces, por favor, esto lo debemos de tener muy claro, ¿verdad? Bueno, para que el sindicato sea inscrito en el registro público de sindicatos, se debe de agotar un procedimiento administrativo en donde el sindicato debe de ser conformado, ¿verdad? Y hay una serie de requisitos que están en la ley, que están en los reglamentos y en las guías que nos presenta el Ministerio de Trabajo en su página. Pero miren, pues, esto no solo lo veamos en las diapositivas o en los esquemas que les doy. Por favor, siempre consulten la ley y la ley debe de prevalecer, ¿verdad? Recuérdense que ustedes van a ser abogados y ustedes se deben de basar en la ley, no en diapositivas, ni en esquemas, ni en publicaciones o lo que dicen en el Face, ¿verdad? Debemos de ser críticos, ¿ya? Recuérdense que sobre ustedes, al momento de ir a la administración pública o a los tribunales a defender los derechos de sus clientes, lo deben, o sea, esa es una responsabilidad que pesa sobre ustedes, a eso quiero llegar. Y lo deben de hacer conforme a la ley. Ustedes no van a decir, mire, es que así estaba en la diapositiva del LIC. Entonces eso no es correcto, ¿verdad? Usted debe de basarse en la ley. Hay muchos esquemas que se dan, pero si el esquema no está conforme a la ley, lo que debe de prevalecer es la ley, ¿verdad? Entonces, por favor, no quiero que sea acrítico o que se acomode. ¿Ya? Usted debe de ser un abogado crítico, inteligente, estudioso, inquieto, razonable, ¿verdad? Y si tiene la razón, siga peleando, que seguramente si la Corte de Constitucionalidad no le da la razón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, le va a dar la razón, ¿ya? Entonces, por favor, no nos acomodemos a lo que nos dicen o a lo que oímos o a lo que miramos. Debemos de
ir a la fuente e hacer nuestras propias interpretaciones, ¿verdad? Bueno, entonces yo les voy a proponer aquí un procedimiento administrativo que pues trato de que sea conforme a la ley y conforme a una cartilla que nos propone nuestro Ministerio de Trabajo, pero como le digo, por favor, haga su propio análisis, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento para la formación de un sindicato? Aquí en adelante, pues vamos a ver aquí un pequeño procedimiento, ¿verdad? Pero leí que esos sus cuadros no muy se entienden. Es que mire, pues lo que yo trato es que usted vea todo el panorama, que vea el panorama, ¿verdad? Que vea todo el camino que debe recorrer, ¿ya? Y de ahí vaya tomando uno por uno, ¿verdad? Bueno, en la formación de un sindicato, pues hay que ver muchas cosas, ¿verdad? Primeramente, el procedimiento, ¿verdad? Y por otro lado, también ver lo relacionado a algunas protecciones especiales que tienen los trabajadores por andar involucrados en sindicatos, ¿verdad? Porque recuérdense que desafortunadamente los sindicatos no han sido bien percibidos o acogidos por el patrón. Entonces puede ser que el patrono se enoje, se moleste porque los trabajadores están organizando el sindicato, que es lo más seguro que se moleste, ¿verdad? Y entonces quiera perjudicar a los trabajadores. Entonces, por eso es que para los que se involucran en la formación y en la conformación de un sindicato, pues se les da una protección especial, ¿verdad? Empezando por el derecho de inamovilidad, de reinstalación, de pago de salarios caídos, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, son las cositas que debemos de ir viendo, pero primeramente vamos a ver un sindicato, ¿verdad? Bueno, primeramente debe de existir un grupo de trabajadores, no menor de 20 trabajadores. 19, no, 19, 18, casi, no, tienen que ser 20. Si son 21, 22, 23, pues eso ya es ganancia, pero con 20 trabajadores es lo mínimo, ¿verdad? Y eso lo tenemos claramente establecido en el artículo 216. 20 trabajadores y 5 patronos, si el sindicato será de patronos, ¿verdad? Entonces esos 20 trabajadores, o 40, o 60, o 100 trabajadores, o 5, 10, 15 o 20 patronos, van a realizar una asamblea general e inicial de trabajadores y van a constituir el sindicato en vías de organización. Ya van a hacer una primera actita, ¿verdad? Bueno, en esa acta, veamos en las observaciones, van a manifestar expresamente los trabajadores que están fundando un sindicato y van a elegir al presidente de debates y al secretario de actas provisionales, ¿verdad? Van a discutir y van a aprobar de una vez los estatutos y van a elegir al comité ejecutivo y consejo consultivo provisionales y van a autorizar al comité ejecutivo provisional para realizar todas las gestiones de inscripción. Y también el acta final debe ser firmada por todos los fundadores. Entonces, por favor, los trabajadores, los 20 o 30 trabajadores, deben de estar reunidos y deben de estar de acuerdo con firmar un acta en donde puedan decidir estos 6 puntos, ¿verdad? Ejercer su derecho y manifestar su voluntad de organizarse en sindicato. Para empezar la reunión pueden elegir a un presidente de debates y a un secretario provisional, todo es provisional, ¿verdad? Siempre el Ministerio de Trabajo ayuda, porque recuerden que debe de promover el sindicalismo, ayuda enviando proformas, etcétera, y pueden discutir una proforma de estatutos de tal manera de acomodarlo a sus intereses, ¿verdad? Y deben de elegir a un comité ejecutivo, es decir, a sus representantes provisionales, ya, y también a sus consejeros provisionales. Bueno, entonces, por favor, todo esto lo deben de hacer constar
en un acta. Ya vamos a ver un ejemplo. Liqui, ¿cuánto cobran por los abogados por constituir un sindicato? Barato, barato. 100 quetzales mensuales. 100 quetzales, tanto estudiar para sí, 100 quetzales por cada trabajador. ¿Y cuántos trabajadores son? Bueno, si es el Magisterio Unido, imagínense, ¿verdad? Ahora si es el OJ, pues es otro montón de trabajadores. Ahora con que sea unos 100 trabajadores, imagínense. 100 trabajadores, 100 quetzales cada uno mensuales para usted como abogado. Pues yo creo que ahí sí le voy a pedir, y me contrata, aunque sea de su secretario, ¿verdad? Entonces, por favor, este derecho de trabajo, pues primero Dios le va a dar sus frutos, ¿verdad? Bueno, una vez que los trabajadores se han constituido en un sindicato, en esta primera acta interna, recuérdense que les dije que pues el sindicato no va a ser bien visto por el patrono porque divide y vencerás, dice. Entonces, entre más desorganizados estén los trabajadores, mejor para el patrono, si el patrono es de mala fe, ¿verdad? Entonces, para evitar cualquier represalia en contra de los trabajadores deben de dar un aviso al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de quiénes son los trabajadores que están fundando el sindicato. Y también quiénes son los del Comité Ejecutivo Provisional. ¿Esto para qué? Para que los trabajadores tengan una protección de inamovilidad, para que queden blindados. Porque si no, el patrono al enterarse que, ¿quiénes firmaron el acta, muchachos? ¿Quiénes fueron de los 500 trabajadores? ¿Quiénes fueron los 20 que firmaron el acta? ¿Y quiénes son los dirigentes? ¿Quiénes son los 3 o hasta 9 dirigentes? Entonces, a esos me los chequean y me los despiden. O miren, bájenle las horas extras, empiezan las represalias, ¿no? Entonces, para evitar eso, entonces, estos trabajadores fundadores y dirigentes provisionales tienen una protección especial de inamovilidad, ¿verdad? Pero deben de dar aviso al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces deben de adjuntar copia del acta constitutiva. Esa acta debe estar firmada por el comité provisional, pero mejor si la firman todos los fundadores. Si yo fuera asesor, aprovechando que están todos, que firmen todos, ¿verdad? Más vale que zozobre y no que fa falta. Recuérdense que el patrono va a estar buscando cascarita ahí para que si hay un error, pues votar la constitución del sindicato. Votar en sentidos así muy... votar es una palabra muy... no es técnica, no es correcta, ¿verdad? Sino que impugnar sería lo correcto. Impugnar la constitución del sindicato. Ya ven que, como les dije hoy, me enteré que por ahí habían... el ministerio había declarado sin lugar la inscripción de un sindicato, habría que ver por qué, pero podría ser por uno de estos requisitos. Entonces es mejor que eso sobre y no que falte. Esto implica también que los socios, los trabajadores fundadores, aquí veamos en el número 3, son inamovibles, dice, hasta 60 días después de la inscripción del sindicato. Hasta 60 días después de la inscripción del sindicato. Autorización judicial de despido en incidente e reinstalación. Si el patrono despide a uno de los trabajadores fundadores, lo debe de hacer con autorización del juez previo incidente. Y si el patrono los despide sin haber obtenido la autorización, entonces los trabajadores deben de ser reinstalados de manera inmediata. Esto lo vamos a ver en un cuadrito, el cuadrito que les tengo aquí preparado de inamovilidad y reinstalación de miembros de un sindicato. Bueno, entonces esto es importante porque a veces lo preguntan ahí los examinadores. Y también tienen inamovilidad los miembros del comité ejecutivo, es decir, los dirigentes provisionales, dice, hasta por 12 meses después de haber cesado en el cargo. Y de que si el patrono los quiere despedir, debe de seguir un juicio ordinario. Y si no, pues los reinstala y les debe de pagar sus salarios dejados de percibir, ¿verdad? Los conocidos como salarios caídos. Entonces, por favor, este aviso de quiénes son los trabajadores fundadores del sindicato y los dirigentes provisionales, comité ejecutivo provisional, es muy importante, porque esto genera la protección que deben de tener esos trabajadores ante la posible y eventual embestida o represalias que puede tomar el patrono
en contra de ellos por formar un sindicato, ¿verdad? Porque un sindicato siempre hace fuerte a los trabajadores, ¿verdad? Entonces eso a veces no le conviene al patrón. Tercer acto, veamos, entrega de solicitud por escrito a la Dirección General del Trabajo. Bueno, recuérdense que el aviso que se le entregó al Ministerio de Trabajo fue un aviso para proteger a los trabajadores, pero no es en sí un acto que tenga que ver con la inscripción del sindicato. Entonces, este acto sí ya tiene que ver con la inscripción del sindicato, ¿verdad? Bueno, solo quiero ver una cuestión por acá. Bueno, lo vamos a dejar por ahí. Veamos entonces que el Comité Ejecutivo Provisional, porque ellos ya son los representantes legales provisionales, deben de entregar a la Dirección General de Trabajo una solicitud. Esa solicitud básicamente tiene como objetivo la inscripción del sindicato, para que el sindicato se convierta en persona jurídica, obtenga su personalidad jurídica y pueda empezar a operar, ¿verdad? A adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero esto tiene una serie de detalles. En 20 días después de la Asamblea General Inicial se debe de presentar esa solicitud. Y a esta solicitud se le debe de adjuntar, dice, original y copia del acta constitutiva, original y copia del proyecto de estatutos, ¿ya? El cual debe de ir firmado por cada uno, en cada uno de sus folios, por el secretario general, y al final debe de ir firmado por todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional. O sea, vean que hay requisitos muy minuciosos con los cuales hay que tener cuidado, ¿verdad? Fotocopia del documento personal de identificación de cada uno de ellos, ¿verdad? De los miembros fundadores de la organización sindical. Esto es para que no haya un fundador no trabajador, ¿verdad? O que sea un trabajador inexistente o que le hayan falsificado la firma, ¿verdad? Bueno, recuérdense que en todos lados se ven muertos a carrear basura, ¿verdad? O sea que en todos los actos pueden haber determinados intentos de fraude. Y también esa solicitud debe de llevar la firma de todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional o los delegados correspondientes conforme al acta constitutiva. Bueno, entonces aquí se inicia formalmente el procedimiento de inscripción del sindicato, ¿verdad? Bueno, eso es lo que debemos de ir observando. Licky, ¿cuánto se cobra por la inscripción de un sindicato? Bueno, si es un sindicato grande, le va a ir bonito, ¿verdad? Y si es un sindicato pequeño, pues siempre, ¿verdad? Es un buen trabajo, ¿verdad? Bueno, una vez de que la solicitud y los documentos ya están en la Dirección General de Trabajo, entonces la Dirección General de Trabajo procede a revisar los documentos por parte de la Dirección General de Trabajo. El procedimiento no puede durar más de 20 días, contados a partir de la recepción del expediente. Entonces son 20 días hábiles. Bueno, en eso, pues la Dirección General de Trabajo, si considera que todo está bien, entonces la Dirección General de Trabajo emite una resolución en donde reconoce la personalidad jurídica del sindicato, aprueba los estatutos y ordena la inscripción en el registro público. Ojo, dice que ordena la inscripción. Aquí no lo está inscribiendo. La dirección ordena que se inscriba el sindicato. Una cosa es ordenar y otra cosa es inscribir, ¿verdad? Es como cuando uno lo mandan a la tienda. Te ordeno que vayas a traer las tortillas. Una cosa es la orden y otra cosa es que efectivamente vaya el patojo a traer las tortillas. Pues se puede ir a meter a las maquinitas. Bueno, antes eran las maquinitas, donde uno se iba a meter. Entonces, en este caso, la dirección ordena la inscripción, ¿ya? Después viene la inscripción. Luego de que la Dirección General de Trabajo emite esta resolución, tomando todas estas decisiones, se eleva el expediente al despacho del ministro, para que el ministro, pues, verifique todo el procedimiento y requisitos, y si todo está bien, pues emita el visto bueno, ¿verdad? Es decir, le dé el ok, el visto bueno le llama la ley.
Bueno, ya con el visto bueno del señor ministro, entonces se procede ya a la inscripción del sindicato, ¿verdad? Inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas del Registro Público de Sindicatos. Debe de estar firme la resolución, porque recuérdese que al final la resolución puede ser impugnada. Entonces, hay que tener cuidado porque la resolución debe de quedar firme, ¿verdad? Entonces, una vez firme la resolución con el visto bueno del ministro, entonces se inscribe el sindicato en el registro público, ¿verdad? Entonces, por favor, una cosa es ordenar la inscripción y otra cosa es realizar la inscripción. Y luego de eso, pues se notifica al sindicato, ya el sindicato ya es persona jurídica, tiene su personalidad jurídica, ya puede empezar a adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Por qué? Porque ya está inscrito en el registro público del sindicato. Entonces se le notifica al sindicato a través de su comité ejecutivo que ya están inscritos, ¿verdad? En un caso que me comentaron hoy, pues parece que les notificaron que el ministerio declaró sin lugar la solicitud. Yo creo que el problema estuvo aquí, en que no cumplieron con los requisitos ante la dirección general, ¿verdad? Y eso pues ya es grave, ¿verdad? Veamos, por favor, otro acto. Una vez que ya está inscrito el sindicato en el registro público, entonces se publica en el diario oficial un resumen de la resolución respectiva. Entonces, ahí es en donde está el asunto, ¿verdad? ¿Cuál es la resolución respectiva? Yo creo que es la resolución de la Dirección General con el visto bueno del excelentísimo señor ministro, ¿verdad? Entonces, esta publicación, pues solo es una, se debe de hacer en 15 días, ¿ya? En el diario oficial. ¿Cuál es el diario oficial? El diario de Centroamérica, como lo dice la ley del organismo judicial. Esto ya usted ya lo tiene que manejar, ¿verdad? Ya lo tiene que manejar. La publicación contendrá, dice, un resumen de la resolución que aprobó los estatutos y reconoce la personalidad jurídica. Normalmente se publican también los estatutos, pero a veces no, o sea, eso como no, la ley no es tan exigente en ese sentido. Una vez que ya se ha realizado la publicación, entonces el Ministerio de Trabajo autoriza y sella los libros y talonarios para que el sindicato pueda empezar a recibir sus cuotas sindicales. Debemos de recordar de que en la conformación del sindicato se deben de fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias, ¿verdad? Y entonces eso lo debe de controlar el sindicato, no solo se está recibiendo un pisto de depósitos, sino que el sindicato debe llevar un control, y no solo el sindicato, sino que también el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ese acto, dice un libro de actas y acuerdos de la Asamblea General cuando hay reuniones con todos los miembros, un libro de actas y acuerdos de comité ejecutivo, un libro de registros de socios y afiliados, un libro de contabilidad de ingresos y egresos en 2 columnas y talonarios de recibos. Estos son los documentos mínimos que debe de manejar un sindicato. Y recuérdense que los representantes legales, que son los miembros del comité ejecutivo, son los responsables de observar todas estas obligaciones, ¿verdad? La Asamblea General realiza una reunión, que es una Asamblea General, ¿verdad?, para la elección del comité ejecutivo y consejo consultivo. Recuérdense que hasta ahorita el sindicato, pues ya es sindicato porque fue inscrito, ¿verdad? Pero el comité ejecutivo provisional fue autorizado para realizar todo el procedimiento de inscripción y también se le autoriza para cumplir con todas las diligencias necesarias hasta elegir ya al comité ejecutivo, que ya no va a ser provisional, sino que ya va a ser definitivo para un periodo ya formal, ¿verdad? En ese sentido, pues el comité ejecutivo provisional organiza una asamblea en donde se va a elegir al primer comité ejecutivo del sindicato, porque ellos son provisionales. Ahora será el primer comité ejecutivo y consejo consultivo.
La convocatoria se puede hacer una primera vez o una segunda vez de ser necesario. Dice, si no, en la última se dice que ahí se va a realizar la elección. Celebración de la Asamblea General extraordinaria y elección del primer comité ejecutivo y consejo consultivo. Entonces, por favor, aquí veamos que inicia la inamovilidad del comité ejecutivo provisional hasta por 12 meses. Y también la protección de que si el patrono lo quiere despedir, entonces debe de iniciar un juicio ordinario. Y si no, pues procede la reinstalación y el pago de salarios caídos. Autorización para continuar con procedimiento de inscripción, de elección y credenciales. Aquí, por favor, debemos de advertir que normalmente cuando el comité ejecutivo provisional ha estado funcionando bien, pues normalmente pues los reeligen, ¿verdad? Pero veamos que son dos etapas diferentes, ¿verdad? Y es necesario aquí que le entreguen las credenciales al sindicato. Estas credenciales son las que le van a servir al abogado o al notario para calificar la existencia del sindicato para jurídica, ¿verdad? Para calificar su naturaleza, sus competencias, para establecer la vigencia del comité ejecutivo y también la personería del comité ejecutivo, ¿verdad? Estos son documentos que uno debe de revisar y ver que todos estén correctos, que estén vigentes y que coincidan al momento de legitimar cualquier extremo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Bueno, luego de que se ha elegido al primer comité ejecutivo y consejo consultivo, se debe de solicitar la personería jurídica y que se extiendan las credenciales a los miembros del comité ejecutivo y consejo consultivo, ¿ya? Nosotros podemos ser muy cuates, muy amigos, muy amiguis, ¿ya? De determinadas personas, pero si estas personas nos dicen que son delegados del sindicato, que son miembros del comité ejecutivo consultivo, hay que acreditarlo, ¿verdad? Primero, establecer la existencia jurídica del sindicato como persona jurídica. Eso es lo primero que debemos de hacer. Y número dos, verificar la personería jurídica, es decir, los documentos que acrediten la representación legal de los miembros del comité ejecutivo. Eso es para empezar, porque hay que leer bien los documentos y establecer atribuciones, facultades, vigencias, para que todo vaya bien, ¿verdad? Entonces dice la solicitud se debe dirigir a la Dirección General de Trabajo dentro de los 10 días de la respectiva elección, es decir, esta de la número 10, ¿verdad? Comunicando los cambios ocurridos en su comité ejecutivo o consejo consultivo si es que lo hubiera. Normalmente se confirman en el cargo, ¿verdad? Se debe de adjuntar certificación del acta de esta asamblea número 10, fotocopia del documento de personal identificación de cada uno de los miembros del comité ejecutivo y consejo consultivo, el primero, ¿verdad? Copia de la convocatoria legalmente realizada para establecer que si hubo publicidad, ¿verdad? Y no hubo manipuleo en la elección del primer comité ejecutivo consultivo. Indicación del nombre completo, identificación de la persona encargada o delegado a quienes podrá entregarse personalmente las respectivas credenciales a los miembros del comité ejecutivo y consultivo. Bueno, de ahí tenemos que la Dirección General emite una resolución administrativa reconociendo la personería jurídica y ordenando extender credenciales. Entonces ya con estos documentos, pues ya se acredita la existencia del sindicato y la personería de los miembros del comité ejecutivo. Y por último, se entrega a los personeros, es decir, a los miembros del comité ejecutivo o a los miembros de este comité, si fueren menos, que se les haya encargado la recepción de estos documentos, ¿verdad? ¿Qué se les va a entregar? Transcripción del acuerdo de otorgamiento de personalidad jurídica. Bueno, con este documento se acredita la existencia del sindicato, ¿verdad? Y su personalidad jurídica y que puede adquirir y contraer obligaciones.
Derechos y obligaciones. Copia de cada uno de los documentos que indica el segundo párrafo del artículo tal, debidamente sellados y firmados. Esas son de las actas donde se acredita la constitución, ¿verdad? Provisional del sindicato. Los originales deben de quedar archivados, dice, acta constitutiva y estatutos. Certificación de la inscripción de los miembros del comité ejecutivo en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esta es la personería, ¿ya? Entonces, como podemos ver, hay documentos con los cuales los miembros del comité ejecutivo van a acreditar la existencia jurídica del sindicato y otros documentos con los cuales van a acreditar que ellos son los representantes legales del sindicato. Y entonces ya con esos documentos, pues ellos pueden ir por todo el mundo jurídico guatemalteco, nacional e internacional, realizando actos jurídicos en representación del sindicato, ¿verdad? Entonces, por favor, aquí tenemos los actos, 13 actos más importantes y algunos detalles en las observaciones para poder constituir desde esa primera reunión formal de los trabajadores hasta que ya pueden operar legalmente, ¿verdad? Bueno, fíjense que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pues ahí en la página tiene una cartilla que vamos a repasar rápidamente. Esto sí, yo creo que ya se las envié, si no me avisan ahí, por favor, se las vuelvo a enviar, porque sí es importante que la veamos. Vamos a ver si logra abrir el vínculo. Yo creo que por ahí vamos. Permítame. Vamos a repasar. Yo creo que ahí está. Ya lo está abriendo. Vamos a verlo rapidito. Eso lo pueden ver ustedes ahí despacio en su casa para... Es una cartilla que tiene el Ministerio de Trabajo. Ahí está. Cartillas sindicales. Desde el año 2018. Pues no ha cambiado mucho, ¿verdad? Ahí están. Bueno, aquí están todas las explicaciones y justificaciones doctrinarias de los sindicatos y todo, ¿verdad? Aquí pueden entrar ustedes en... Pero aquí veamos, por favor, esto que nos interesa, dice, modelo para la elaboración de un acta constitutiva de sindicato. Entonces, aquí tenemos el modelo. Dice, modelo para la elaboración del acta constitutiva del sindicato. En la ciudad de Cobán, Altagrapas, el día tal a tal hora, reunidos en tal y tal lugar, nos encontramos reunidos un total de 20, 30, 40, 50 trabajadores de la empresa tal. Aquí es mejor, más que poner la empresa, también poner el nombre del patrono, ¿verdad? El nombre jurídico del patrono, si es una persona individual o es una persona jurídica. A mí me parece, si yo fuera asesor del ministerio, sugeriría una modificación a esta acta, ¿verdad? Con el objeto de celebrar Asamblea General para la formación de una organización sindical, quienes a continuación nos identificamos. Y aquí van los 20, 30, 40 trabajadores, ¿verdad? Todos los trabajadores manifestamos nuestro deseo, consentimiento y voluntad de formar, expresa, ¿verdad? De formar un sindicato, ¿ya? Y aquí tendríamos que poner el nombre del sindicato. Nombre que podrá identificarse, Magisterio Unido jamás será vencido. No, aquí es nombre, ¿verdad? No lema. Y para el efecto se procede de la manera siguiente. Primero, la Asamblea General propone al compañero A como presidente de debates, eso es solo para dirigir, ¿verdad? Y al compañero B como secretario de actas, eso es para que redacte el acta, ¿verdad? Y empiece a organizar la secretaría. Y aquí empieza ya el presidente de debates, que solo es para esta sesión, aunque el presidente de debates al final pasa a ser el secretario general, provisional, y pasa a ser el primer secretario del sindicato, ¿verdad? Entonces dice, cuarto, el presidente de debates expresa a la asamblea que debe proceder a la elección del comité ejecutivo provisional del sindicato y también al comité, al consejo consultivo. Dice, anotar nombres de la empresa, si fuera la empresa o actividad que se dedica. Bueno, luego de la elección con planilla única, porque recuérdense que debe de ser
una elección democrática, el nombre del secretario general. Aquí no hay presidente ni nada, ni coordinador, que es secretario general, y ahí vienen los siguientes miembros. Vamos a ver más adelante que el comité ejecutivo se conforma por 3 a 9 miembros. Eso ya lo va a definir el sindicato en la asamblea general, de 3 a 9. Y también cumplen con todas estas formalidades. Bueno, entonces aquí tenemos un modelito del acta para que tengamos una mejor idea de esto, ¿verdad? Acta que debe estar firmada por todos los fundadores del sindicato. Me parece que esta es una gran ayuda que da el ministerio a los trabajadores que estén interesados en conformar un sindicato. Solicitud escrita a la dirección general. Esto es para la inscripción, ¿verdad? Con el fin de obtener la personalidad jurídica, lo que dijimos, hay que acompañar todos estos documentos y aquí está la solicitud. Una solicitud, como pueden ver, no hay necesidad de que vaya auxiliada por abogado, ¿verdad? Y de ahí está la solicitud, aquí cómo debe de ir firmada. Siempre hay que verificarlo en la ley. No nos confiemos de los instructivos también que nos dan en la administración pública. Recuerden que los abogados somos los responsables de esto por ética y también legalmente. Entonces, por favor, verifiquémoslo siempre en la ley y más vale que zozobre y no que falte, ¿verdad? Fuero sindical, aviso a la Inspección General de Trabajo para los efectos de la inamovilidad, ¿verdad? Dice, señor Inspector General de Trabajo, los miembros del Comité Ejecutivo Provisional del Sindicato de Trabajadores, avisamos de que estamos constituyendo un sindicato para los efectos de los derechos de inamovilidad, reinstalación y pago de salarios caídos, ¿verdad? Aquí están los modelos, todo el procedimiento, modelos de estatutos, aquí está el sindicato para que se pueda guiar, que es lo que puede contener sus estatutos, ¿verdad? Y miren, en esta cartilla, que es bastante ilustrativa, ustedes van a encontrar todos estos modelos, que lógicamente son modelos que pueden modificarse de acuerdo a la ley y de acuerdo a la voluntad de la mayoría de los miembros del sindicato, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, por favor, aquí van a encontrar ustedes todos estos detallitos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a regresar a nuestra pantalla original en cuanto a la formación de un sindicato, ¿verdad? Bueno, como hay más que estudiar y vamos un poco atrasados y nos quedan unos minutitos, pues entonces vamos a regresar a esta nuestra diapositiva y recuérdense que estamos acá, ¿verdad? Procedimiento administrativo de formación de un sindicato y su inscripción. Esto es lo que acabamos de ver en ese procedimiento. Esto, ¿ya? Y aquí tenemos los órganos que se pueden conformar. Ahora, por favor, veamos algo importante aquí, que es la inamovilidad y reinstalación de los miembros de un sindicato. En relación a los sindicatos, hay ciertos derechos especiales por las posibles represalias que el patrono puede tomar en contra de los mismos por la formación de un sindicato. Entonces, en relación a los socios fundadores, que son los 20, 30, 40 que fundan el sindicato, ellos tienen derecho a inamovilidad. Desde el momento del aviso, por eso el aviso es muy importante acá, el aviso a la Inspección General de Trabajo. Y esta inamovilidad tiene una duración de 60 días después de la inscripción del sindicato. Porque se puede entender que una vez ya inscrito al sindicato, tal vez 60 días le puede durar la rabieta al patrono, ¿verdad? Y tal vez a los 60 días pues ya se le quitó y ya no va a tomar represalias, ¿verdad? Entonces, de por qué aquellos recibieron la canasta navideña, el aguinaldo y todo,
y la gran parranda para el convivio navideño, y que si tenían preparada la conformación del sindicato, ¿no? Bueno, entonces, 60 días. Ahora, esta inamovilidad no faculta al trabajador para ser un trabajador haragán o abusivo. El trabajador debe de seguir trabajando normal. No se debe de creer que ya porque está protegido de inamovilidad puede hacer lo que quiera. No. Si da causal de despido, el patrono en esos 60 días o en la formación del sindicato puede pedir autorización para despedirlo. Concretamente, cancelación de contrato de trabajo y autorización de despido, pero debe de seguir un incidente. Ahora, después de los 60 días, ahí sí ya lo puede despedir sin necesidad de este incidente, pero si está en los 60 días o está en el proceso de formación, antes de la inscripción, entonces el patrono que tenga una causal puede pedir autorización para el despido del trabajador en incidente, ¿ya? En incidente. Por favor, empiecen ya a hacer un listadito de estos casos que van en incidente. ¿Qué pasa si el patrono despide al trabajador sin seguir el incidente, sin tener la autorización judicial? Entonces, debe de reinstalar al trabajador en 24 horas, va a multar al patrono y debe de pagarle el patrono al trabajador todos los salarios y prestaciones que ha dejado de percibir, ¿ya? Y si no quiere el patrono aún así, entonces se le va a aumentar un 50% a la multa, ¿ya? De multa. Sí, a la multa. Bueno, entonces por favor veamos estas consecuencias. Pero los que están más protegidos son los miembros del Comité Ejecutivo Provisional y los miembros del Comité Ejecutivo. ¿Por qué? Porque estos son los dirigentes. No es lo mismo ser fundador que ser dirigente, porque el dirigente son los que más ponen el pecho, ¿verdad? Disculpen la expresión. Entonces, los dirigentes, el Comité Ejecutivo Provisional o el Comité Ejecutivo, pues tienen derecho a inamovilidad hasta un año después de que cesaron en el cargo, ¿ya? Un año después, ¿verdad? Y si el patrono los quiere despedir, debe de promover un juicio ordinario. Imagínense, ya no es incidente, sino que juicio ordinario. Y en este caso, pues, no se indica el procedimiento de reinstalación si en caso el patrono si en caso el patrono despide al dirigente sindical sin seguir el juicio ordinario y sin autorización judicial, si lo despide sin la autorización judicial, la ley no es muy clara. Sin embargo, sí se debe de aplicar por analogía los beneficios de los socios fundadores, ¿verdad? Es decir, su reinstalación, el pago de los salarios dejados de percibir como mínimo, ¿verdad? Y ahí tenemos otra forma de inamovilidad, pero esta lo vamos a ver ya en el proceso colectivo, ¿verdad? Por el momento, entonces, podemos ver quiénes son los trabajadores que quedan protegidos por inamovilidad, autorización de despido y la reinstalación. Por favor, esto lo preguntan, así que aquí les cito los artículos para que ustedes puedan hacer las consultas respectivas, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ir finalizando, estamos en el minuto 90 y el árbitro nos da 7 minutos de reposición, 7 minutos, ya nos vamos a ir a descansar. Bueno, entonces regresamos a nuestra diapositiva inicial. Ya vamos finalizando, no se me desesperen. Y vamos a ver la clasificación de los sindicatos. Los sindicatos se pueden clasificar de acuerdo a sus integrantes, ya vimos, sindicato de trabajadores o patronos, ¿ya? Lo que no puede haber es sindicato de trabajadores y patronos. Por ejemplo, que se asocien 18 trabajadores con 5 patronos para formar un sindicato, eso no es posible, ¿ya? Entonces, por favor, veamos eso. También por su naturaleza pueden ser campesinos, si se dedican a trabajos agrícolas o que se realizan en el campo, o bien, al contrario,
si son de trabajadores que se dedican a otras actividades no de campo, ¿verdad? Y tenemos también, de acuerdo a sus actividades, los trabajadores, perdón, los sindicatos pueden ser gremiales, por ejemplo, trabajadores de maestros de todos los colegios privados de Cobán. Y ahí van todos, no importa de qué colegio sea, ¿verdad? De empresa, que sea de una empresa en particular, por ejemplo, trabajadores de la PepsiCo, la Sociedad Anónima. O de industria, que sean los trabajadores administrativos de la industria del cardamomo, de la región del Polo Chic. Ya es una industria, ya, una actividad un poco más grande, ¿verdad? Entonces, por favor, los sindicatos, cualquier sindicato que se forme, siempre debe de estar en una de estas tres categorías. ¿Qué sindicato vamos a hacer nosotros? ¿De trabajadores o patronos? ¿De campesinos o urbanos? ¿Gremial, de empresa o de industria? O sea, debemos de estar en las tres, y debemos de elegir una. Bueno, si somos trabajadores, por ejemplo, vamos a organizar un sindicato de los limpiabotas del Parque Central de Cobán, vamos a ser trabajadores, perdón, vamos a hacer sindicato de trabajadores urbanos, ¿verdad? Porque no estamos realizando una actividad agrícola o ganadera. Sindicato de trabajadores urbanos gremiales, ¿verdad? Porque estamos organizados en un oficio, sería gremial. Entonces, nuestro sindicato sería Sindicato de Trabajadores Urbano y Gremial de Limpiabotas del Parque Central de Cobán, Alta Verapaz. Ese sería nuestro nombre, ¿verdad? Bueno, organicemos nuestro sindicato. Nuestro sindicato siempre va a ser de trabajadores, pero vamos a suponer que somos trabajadores de una finca de café. Entonces vamos a hacer un sindicato de trabajadores campesinos. Y como es de una finca, va a ser de una empresa. Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestro sindicato? Sindicato de Trabajadores Campesinos de Empresa de la finca Las Tres Margaritas de Cobán, Alta Verapaz. Entonces, así se va a llamar nuestro sindicato. Bueno, armemos un sindicato de patrones, así un supuesto inexistente, ¿verdad? Necesitamos 5 patronos. Entonces va a ser sindicato de patrón de los bancos, de aquí de Cobán. Y va a ser de la industria bancaria. O gremiales podría ser. Entonces vamos a denominar a nuestro sindicato. Sindicato de patronos urbanos gremiales de los bancos privados de Cobán, Alta Verapaz. Entonces, así se llamaría nuestro sindicato. Entonces, por favor, a lo que quiero llegar es que veamos que un sindicato debe de estar en una de cada una de las tres categorías. Eso va a depender de la naturaleza del sindicato, de sus integrantes y a qué actividades se dediquen, ¿verdad? Bueno, otra cuestión importante ya para ir finalizando, me hacen la campaña de leer su código de trabajo para avanzar más rápido a la próxima. Por favor, me estudian los órganos del sindicato, asamblea general, comité ejecutivo y consejo consultivo, así como lo que resta, ¿verdad? La disolución, la fusión, las federaciones, las confederaciones y las infracciones. Por favor, a lo que más le debemos de poner atención es a la asamblea y al comité ejecutivo. Esto es lo que es más delicado, lo que nos pueden preguntar más, y también lo que nos va a servir más en la práctica, ¿verdad? Bueno, veamos, que ya nos quedan 2 minutos, que el sindicato en el Código de Trabajo está regulado del artículo 206 al artículo, vamos a ver dónde tenemos esto. Al artículo 256 del Código de Trabajo. Entonces, por favor, ahí repasamos todos estos temas que nos quedan pendientes, ¿verdad? Actividades y obligaciones del sindicato, órganos, disolución, fusión, federaciones y confederaciones, infracciones y penas administrativas. Y
La próxima semana vamos a finalizar de ver lo que son las interioridades del comité ad hoc y vamos a entrar, ahí sí, sin más, a lo que es el contrato de trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, si no hay preguntas, yo les quiero agradecer bastante y pues reiterarles la invitación para mañana, sábado a las 9 de la mañana en punto, con el derecho procesal penal, ¿verdad? Pasen feliz noche, compañeritos. Feliz descanso. Feliz noche, Lick. Sí. Gracias.